Este es el día que hizo el Señor. Nos alegramos y nos gozamos en este día precioso. Aquí donde yo estoy hay un día soleado, hay frío, mucho frío, pero el día está lleno de sol. Ese sol que nos recuerda quién es el sol de justicia, nuestro Dios, el que hace resplandecer su justicia sobre Venezuela y las naciones. A Él adoramos y exaltamos hasta lo sumo. Nuestra vida sea entera para nuestro Dios, el Dios que tiene el poder, el santo, el único, el verdadero, el Dios de la sabiduría y el conocimiento. Hoy adoramos a nuestro Señor. Únase allí, amado hermano, y diga: cuán grande eres, oh Dios, cuán grande eres tú, Señor. Toda tu grandeza y tu señorío sobre los pueblos, las naciones, Señor, tú eres grande. Hoy te adoramos a ti. Hoy, Señor nuestro Dios, el único Dios que se inclina para escuchar a su pueblo, para atender a su pueblo cuando clama a Él. Eres tú, Señor, el único Dios que tiene, Señor, el poder para dar respuestas, Señor, a un pueblo que te invoca, para dar respuestas, Señor, y para dar salidas y soluciones, Señor, a un pueblo que te ama, que te invoca, y en medio de cualquier circunstancia, Señor, tú te manifiestas con su grandeza. A ti te adoramos en este momento, Señor, y damos muchas gracias. Bueno, amados hermanos, aquí en este recorrido de estos 21 días de ayuno, este ciclo que hemos comenzado y que terminaremos el día 31 de enero a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. No todos lo terminan en sus horarios que les corresponde, pero nos vamos a reunir a las 5 de la tarde, hora de Venezuela, para concluir el ciclo de ayuno hasta las 6 de la tarde de este 31 con la Santa Cena. Así que se preparan cada uno de ustedes para este tiempo. Bueno, seguimos en este día número 6 de estos 21 días de ayuno y tenemos un pasaje extraordinario para que nuestra fe sea aumentada, para que recordemos qué cosas grandes hace nuestro Dios y lo traigamos a memoria. Hoy vamos a leer el libro de Daniel, el capítulo 2 del libro de Daniel, y vamos a ir por este pasaje tan extraordinario. Recordamos pues que Daniel era un esclavo, ¿verdad? Un siervo traído de los que trajeron en cautiverio del pueblo de Dios y lo llevaron a Babilonia. Conocemos nosotros la historia de Daniel y vamos a ver qué cosa extraordinaria hizo el Señor. Bueno, hizo muchas cosas extraordinarias. Hoy veremos una de esas cosas extraordinarias que hizo el Señor a través de este hombre de fe. Y yo quiero que traigamos a memoria siempre la palabra. Y es necesario que nosotros la recordemos. Y el Señor hacía énfasis al pueblo de Israel diciendo: esto se lo contará a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y siempre había esa traer a memoria los hechos que el Señor hizo. El traer a memoria cómo el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, cómo hizo todos esos milagros grandes en el desierto, cómo el Señor los mantuvo, los sostuvo, hizo que su ropa no se envejeciera, le pasaron todo eso, y era necesario que los padres se lo contaran a los hijos y los hijos a los hijos de sus hijos y así sucesivamente. Y es porque cuando nosotros escuchamos los hechos que Dios ha hecho a través del poder de su Espíritu Santo para su pueblo, nuestra fe es aumentada. Si no lo escuchamos, nosotros olvidamos, se nos pasa por alto y flaqueamos en nuestra fe. Entonces,
es importante recordar, traer a memoria, leer, ¿verdad? Escuchar esa palabra, escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros. Hoy pues vamos a traer a memoria, vamos a recordar lo que Dios hizo con un hombre y que ese hombre también es como usted y como yo, ¿verdad? Esa persona también estaba sujeta a pasiones, igual como usted y yo, pero que él tenía una fe inquebrantable y dispuso en su corazón no contaminarse. Antes de disponer en su corazón, era una persona normal, común y corriente. Pero él sabía quién era su Dios. Y aunque estaba rodeado de todos los dioses paganos y todo lo que estaba alrededor de él era pagano y tenía, o sea, toda esa mancha asquerosa de lo que es contrario a Dios, él, a donde estaba, él decidió ser diferente y marcar la diferencia. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de marcar la diferencia donde estamos, de que nos sentamos con el montón y nos reímos de los chismes que los demás hacen, o decidimos estar y compartiendo en una reunión, pero igualito, entonces nosotros no damos el ejemplo de que Dios está en nosotros y no brillamos con la luz. Él estaba en un país pagano, todos estaban envueltos en esa nación que había, ¿verdad? Tomado al pueblo de Israel y los había llevado a los sabios, se los había tomado, a los mejores los había tomado en cautiverio para tenerlos allí a la disposición del rey. Y entonces él propuso en su corazón no contaminarse. Pasado un tiempo, ¿sabe? Estar en la diferencia. Pasado un tiempo, el estar allí en la diferencia, marcando la diferencia, teniendo su propio lugar y espacio para rendir tributo y adoración al Señor con un corazón puro delante del Señor, porque la tentación estaba, comer las carnes del rey, comer el vino del rey, y él procuró no contaminarse nunca. Entonces, allí nos encontramos a Daniel. Ahora, toda su confianza de no contaminarse, de permanecer en el Señor, de hacer lo que el Señor le agradaba, ahora su fe realmente iba a ser probada. En el capítulo 1, nosotros nos encontramos que Daniel estaba haciendo su diferencia en lo oculto. O sea, nadie podía enterarse de lo que él y sus amigos habían determinado. Todos estaban creyendo que Daniel comía las mismas comidas del rey y no tenía esa dieta que ellos se habían preparado para ellos guardarse de no contaminarse. Ellos estaban en lo secreto, nadie sabía. Así nuestras vidas en lo secreto, ahí en ese cuarto de guerra, ahí solos nosotros, alimentándonos del alimento de nuestro Señor y no del alimento del rey de este mundo, del príncipe de este mundo. Nos alimentamos ahí en la presencia del Señor calladito. Y luego salimos a la calle normal, parece que comimos la misma comida, la gente nos ve igualito, no se nota mucho la diferencia. Así estaba Daniel durante ese tiempo, estudiando sus clases, viendo todo lo que le estaban enseñando y preparándolo porque lo estaban preparando como sabios del rey Nabucodonosor. Ahora, en este capítulo, eso que se hizo en lo oculto, en el silencio, en ese cuarto de guerra de Daniel y sus amigos, ahora es probado en público. Y no en cualquier público, no allí que fue, no, era probado en un nivel máximo.
Sucede que el rey Nabucodonosor en este capítulo 2 tiene un sueño. Ese sueño lo perturbó, lo dejó perturbado, pero el rey hizo llamar a los magos, a los astrólogos, a los encantadores, a los caldeos, para que le explicasen su sueño. Este rey Nabucodonosor había conquistado muchas naciones y de todos los sitios, ese rey inteligente decía, búsquenme los sabios, búsquenme los que saben, los adivinos, búsquenme a esos, yo quiero tener ese grupo todo disponible para mí. Yo les voy a salvar la vida y ellos me van a servir a mí. Así que no era cualquier sabio ni cualquier, no, todo lo mejor de lo mejor. Él se buscaba la creen de la creen. O sea, listo. Así que los hizo llamar a todos para que les explicase el sueño. Y él le comenta a ellos que le interpreten el sueño. Y todos se ponen allí, sí, sí, claro, señor, claro, majestad, ya lo vamos a hacer. Pero cuéntenos el sueño. Y está la gracia de todo esto. El rey decide que no les cuenta el sueño. Le dice que no les va a contar el sueño, que no les va a decir el sueño. De hecho, dice como que sí, lo olvidó. Yo creo que no lo había olvidado. Yo creo que era que él quería probar a ellos. A lo mejor tenía desconfianza de todos ellos, a pesar de que él se los había buscado. A lo mejor tenía alguna experiencia con algunos de ellos y él dijo, bueno, yo quiero saber si esta gente de verdad es sabia, de verdad es esto. Entonces, el rey dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey, para siempre vives, claro, ahí dándole todos los tributos. Di el sueño a tu siervo, respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Ese asunto lo olvidé. Es probable que sí lo haya olvidado o probablemente tuviera ganas de estar probando. Yo pienso, Ana Victoria, ese es yo, que no tuvo que haberlo olvidado mucho, porque lo que el Señor hace, lo que hizo con Daniel, él tenía que saber cuál era el sueño, si era igual o no era igual. Entonces, si me mostrases el sueño, decían cada uno, pero no era así. El rey airado, molesto, porque nadie le decía el sueño, y ellos decían, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el sueño, que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. O sea que nadie había puesto a prueba a ninguno de ellos. Entonces no era algo normal. Así que, ¿de dónde vamos a sacar el sueño? ¿Y de dónde vamos a sacar la interpretación de un sueño que no creemos? Por eso el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Mátenlos a todos. Ninguno sabe. Mátenlos. No quiero saber nada de ningún adivino, de ningún mago. Mátenlos a todos. Y se publicó aquel edicto del rey. Que todos fueran llevados a muerte. Y como Daniel estaba entre los sabios y los amigos de Daniel también, entonces decidieron, él estaba en la lista y buscaron a Daniel para matarlo. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arión, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Él habló con sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? De Dios. ¿De dónde viene la sabiduría? Del Señor. Entonces Daniel habló y el capitán de la guardia, no era cualquiera, no fue a cualquier cita, fue el capitán de la guardia del rey que había salido para matar, o sea, el enviado para matarlos. Él se atrevió a acercarse a él. ¿Y quién puede dar esa valentía?
¿Recuerdan a Josué? Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Es necesario esforzarse a ser valiente. Este hombre sabía que quien iba a ser el ejecutor de su muerte era Arioc, y él se fue hacia él valientemente a hablar con él. Y revestido del espíritu de sabiduría, habló con él. Una cosa que llama la atención, y yo creo que ustedes lo pueden ver en versículo 15 de este capítulo, es que Daniel estaba como caído de la mata. No entendía, no sabía qué era lo que estaba pasando. O sea, el asunto es que lo mandaron a matar y él no sabía por qué. Él no estaba entendido de lo que había pasado en el palacio del rey. Él estaba caído de la mata allí. Entonces, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? O sea, ¿por qué nos van a matar a todos? Porque es un sector completo. Todos los magos, todos los adivinos, todos los que habían traído de todos los pueblos conquistados, que eran cantidades, ¿verdad? Y los tenían ahí, y no solamente los magos, sino los que consideraban sabios, ¿ok? Todos esos estaban metidos en el mismo saco, y en ese mismo saco metieron a Daniel, metieron a sus amigos. La diferencia es que en ese saco había 4 hombres, ¿verdad? Que estaban llenos del poder del Espíritu de Dios, y que a donde ellos estaban revestidos de ese poder. Ellos en lo secreto, cuando nadie sabía lo que ellos estaban haciendo, ellos estaban conectados con el Señor. ¿Estamos nosotros conectados con el Señor? ¿Está usted allí en lo secreto, que nadie se esté dando cuenta de lo que usted está haciendo con el Señor? Allí pegado con Él, tratando de agradarlo, de buscarlo, de escucharlo. ¿Está usted allí donde está? Pues así estaba Daniel. Él estaba allí en lo secreto. Nadie tenía el conocimiento de lo que Daniel y sus amigos estaban haciendo para mantenerse agradados a Dios y procurando no contaminarse. Y Daniel entró, y entonces a Dios hizo saber a Daniel lo que había sucedido, o sea, lo que había pasado. Ahora Daniel se estaba enterando. O sea, me van a matar por algo que yo ni siquiera tuve la oportunidad de decirle al rey, de interpretarle el sueño, ¿ok? Pero qué firmeza y qué seguridad. Cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, nosotros estamos llenos de la seguridad de Él. ¿Sabe por qué? Porque Dios revela. Él es un Dios que revela. Él revela las cosas. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él es el dueño y señor de las revelaciones. Él sabe todo lo que está en la luz y lo que está en la oscuridad. Y lo que está oculto, Él lo revela a los suyos, que son los hijos de la luz, que son luz en las naciones y en los pueblos. Él lo revela. Hay cosas que de pronto no sabemos qué está pasando con nuestros hijos, o nuestra familia, o la iglesia, y le decimos: Señor, tu palabra dice, clama a mí y yo responderé. Yo te voy a responder. Cosas grandes, cosas que están en lo oculto, te las voy a mostrar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué situaciones? ¿Cómo el Señor nos revela lo que están haciendo en las naciones? ¿Cómo el Señor revela lo que está haciendo en Venezuela los que tienen el poder? ¿Y cómo están haciendo los que no tienen el poder y lo quieren? ¿Cómo está haciendo la nación del norte y cómo se está ajustando? Y cómo sentado a la mesa preparando todo lo que está preparando para venir a invadir a Venezuela. Dios nos muestra.
Dios nos muestra cosas grandes y ocultas. Nosotros lo buscamos y estamos en su presencia. Y Él, cuando somos sus amigos, dice, ¿cómo voy a hacer que yo voy a hacer, que voy a hacer tal cosa en tal nación y no se lo voy a contar? Así como se lo contó a Abraham. Así el Señor en nuestro tiempo. También Él no ha cambiado, hermano. Él no ha cambiado, Él sigue igualito. Y gracias a que nuestro Dios es inmutable, que no cambia. Porque imagínese un Dios que cambia hoy y al día siguiente tiene otro parecer. No tendríamos la oportunidad de vivir ninguno de nosotros. Pero nuestro Dios es inmutable. En Él no hay sombra de variación. Sigue siendo el mismo. Y el pueblo de Dios en este tiempo es usted y soy yo. Somos nosotros el pueblo de Dios. Entonces, ese pueblo de Dios que busca al Señor en lo secreto y que le ama con toda la fuerza del corazón, también el Señor le revela las cosas tal como se lo reveló a Daniel. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Y luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Ay, aquí tenemos algo también importante, que también es valedero para nuestros tiempos y en nuestra época. Es decir, estamos en una situación y ¿qué hacemos? ¿Verdad? Buscamos refuerzo y vamos juntos con otros que también están allí en su cuarto de guerra, orando, buscando la presencia del Señor en lo secreto y vamos y nos unimos. Uno vence a 1000 y dos a 10,000. Sabemos que entre más unidos, entonces más es la manifestación y el poder del Señor. Grande y majestuoso nuestro Dios. Ahorita nos hemos unido en estos días de ayuno. Usted y todo el remanente que ha atendido el llamado para esta convocatoria de ayuno de 21 días, para que nuestra fe sea aumentada, para que nuestra fe llegue a un momento en que en situaciones determinantes y críticas, esa fe sea inquebrantable. Entonces, Daniel oró con sus amigos y clamó misericordia. ¿Merecemos nosotros acaso que el Señor nos revele las cosas? ¿Merecemos acaso nosotros que Dios tenga diferencia con nosotros? No. Daniel lo sabía. Daniel sabía que aunque él procuraba mantenerse íntegro delante del Señor, en algún y que otro momento tendría sus fallas. ¿Ok? Y él pide misericordia al Señor. Él pide misericordia porque él sabe que si no es la misericordia del Señor, él no tiene garantía de vida. En este momento nosotros clamamos al Señor misericordia por el pueblo de Dios, por aquellos que han de ser salvos. Clamamos porque sabemos que aun cuando lo buscamos, aun cuando nos levantamos de madrugada a orar, aun cuando buscamos su presencia con todas nuestras fallas. Si Dios no tiene misericordia, estamos perdidos por esas misericordias nuevas de nuestro Dios cada mañana que tiene hoy esa misericordia. Alábelo en este momento y diga, gracias Señor, porque has tenido misericordia de mí en el día de hoy. Entonces, el secreto fue revelado. El secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. Me llama la atención porque aquí no dice el Dios de Israel, dice el Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había desviado y su corazón estaba con otros dioses, al punto que el Señor permitió que Israel fuera, que el pueblo de él fuera totalmente quitado e invadido, tomado, y que ya no fuera el pueblo de Israel, sino que fuera parte de Babilonia. Entonces, esto es así como decir, ya no es el Dios de Israel, eso estaba totalmente contaminado. Así que él dijo, un Dios seguro y certero es el Dios de los cielos.
¿Quién hizo los cielos y la tierra? Nuestro Dios. Y él clamó al Dios de los cielos, y el Dios de los cielos le reveló el secreto. Y Daniel, ¿qué hizo? Alabó, bendijo al Señor y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. Usted no tiene sabiduría, hermano. Usted no sabe cómo manejar las cosas. Pues el Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios nuestro, el que nosotros amamos y que le dimos nuestra vida, es el Dios de la sabiduría. El Dios que nos muestra, nos revela y nos enseña cómo actuar y cómo hablar en cualquier momento y situación para hacer que las cosas funcionen como deben funcionar. Él muda los tiempos. Ahora dígalo conmigo, porque suyos son el poder, el Dios, tuyo es el poder y tuya es la sabiduría. Tú mudas los tiempos y las edades, quitas reyes y pones reyes, das la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Bendito Dios, tú eres grande y maravilloso. Ahora, hermano, vemos aquí cómo Daniel reconoce la soberanía de Dios, la soberanía sobre todas las cosas. A nosotros muchas veces nos cuesta reconocer esa soberanía de nuestro Dios, pero un acto de fe es saber que la soberanía de todo es de Dios. Él pone reyes, quita reyes. Él es el dueño del tiempo y de las edades. Él muda los tiempos y las edades. Entonces, ¿por qué nosotros creemos en nuestra vana sabiduría? Que nosotros somos los que cambiamos y ponemos reyes o hacemos o deshacemos. Cuando nos reconocemos que este cabello de hoy que tenemos aquí, Dios sabe cuántas hebras de cabello tiene su cabellera. Y cuando nosotros reconocemos lo que es Dios y lo que Él hace y lo que Él puede hacer o deja de hacer, entonces, ¿qué nos queda a nosotros más que confiar en lo que Él va a hacer? Nuestra vida está en las manos de Dios. Daniel estaba allí con una sentencia de muerte, pero él creyó que el Dios que le había dado vida es el mismo Dios que podía traer la revelación a él. Él podía conocer el secreto y tener garantía de vida, porque la revelación viene de Dios. Allí está, amado hermano. Es posible que en estos tiempos que se vienen sobre la nación, que el Señor ha dicho que viene persecución para la iglesia, que hay un edicto de muerte. Algunos de estos hombres de la fe, de estos tiempos, de esa fe inquebrantable, que no son llamados o no están dentro del plan del Señor para ser mártires, porque van a haber algunos que van a ser mártires de la fe en este tiempo. Pero hay unos tantos que con una fe inquebrantable van a revertir el edicto de muerte para ellos y va a haber vida. Lo importante es que cada uno de nosotros tengamos la conciencia y el conocimiento de que el Dios de los cielos es el Dios soberano de todas las cosas. Es el Señor. Él hace como quiere o deja de hacer como quiere. Él puede hacer lo que su gana le provoque. Y Él reconoce eso. Quita reyes. ¿Cuántos creen allí que Dios va a quitar este gobierno? Pues créalo, Dios lo quitará.
y también pondrá otro. Pero no lo va a hacer el hombre, lo va a hacer Dios. Y nosotros nos sujetamos a su soberanía, a su voluntad, a sus designios. Simplemente nos rendimos a Él y creemos lo que Él va a hacer, porque siempre su voluntad es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para Venezuela es una voluntad buena, agradable y perfecta. La voluntad para usted y para mí es lo mismo, buena, agradable y perfecta. Y si Daniel creyó algo imposible, lo que sucedió en la mente de un hombre se ha revelado a mí, se ha revelado a usted. Pues ese Espíritu Santo está en usted y en mí. Y esa revelación está allí. Muchas cosas usted va a hacer porque el mismo Espíritu Santo le va a revelar. Y le van a preguntar, pero ¿por qué tú crees? ¿Tú crees esto? Sí, el Señor lo dijo y así se hará. Y nos movemos por fe y en fe. Imagínense, Daniel se levantó en la mañana después de tener aquella visión, se levantó y dijo, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre del Señor del siglo, de los siglos, porque suyo es el poder. Perdón, entonces el 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. Y ahí estaban sus tres amigos y Daniel le dijo, he tenido la revelación. He tenido la revelación. Cuando la sentencia es la muerte, no tenemos nada que perder. Tenemos mucho que ganar si creemos que nuestro Dios está con nosotros. Nos da la revelación, nos da la salida. Ahí no había más nada. Había una sentencia de muerte. No sé qué tipo de sentencia de muerte de pronto haya en la vida de usted. De pronto es una enfermedad, un cáncer o una enfermedad incurable de algo. No importa cuál sea la sentencia. Pero ese veredicto, esa sentencia puede ser cambiada por la misma revelación del Señor, la sabiduría. El Señor da la salida. Y este hombre no tenía nada que perder y sus amigos tampoco. He tenido la visión. Habría la pregunta de que, ¿tú crees que sea lo que Dios, que soñó el rey? Y mejor que no vayas, y si va, y si no iba, lo iban a matar. Y si iba, lo iban a matar. Y él estaba convencido de que Dios le había dado la revelación. Él sabía en qué Dios creía. Él sabía que era el Dios de los cielos, el que no muda, el que no cambia, es el que hace que los reyes estén o no estén. Es el que muda los tiempos y las sazones. Él es el Dios de la sabiduría y de la ciencia y del entendimiento. Él es. Y Él es el mismo que revela lo profundo. Hoy es el tiempo en que usted y yo debemos creer que ese mismo Dios de Daniel es el mismo Dios nuestro. Y no importa dónde nos encontremos. Y si la sentencia sea la muerte, lo importante es que nosotros creemos que Él nos da la salida y la salvación viene de nuestro Señor. Si es una revelación, pues esa revelación va. Y fue donde el rey. Y él le mostró la visión, le mostró el sueño. Y cuando él se presentó al rey, ¿verdad? Él le respondió al rey. Daniel lo llamaban Belsasar, delante del rey. El rey no lo llamaba Daniel, sino Belsasar. ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Le pregunta el rey. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Nadie. Él reconocía que él no podía,
que él era insuficiente, que él estaba junto con el montón de sabios y adivinos y todo. Él estaba allí porque él era insuficiente. Una cosa sí estaba de acuerdo Daniel con todo el montón de sabios, adivinos y todo, era que ningún ser humano lo podía hacer. Ellos dijeron, solo los dioses. Lo que pasa es que nosotros tenemos un Dios que se acerca a nosotros, que viene a nosotros. Dice la palabra, el reino de los cielos se acerca. Como nosotros no podemos acercarnos de forma natural a Dios, el reino de los cielos se acercó a nosotros. Y eso era lo que no sabían los sabios, porque Daniel estaba en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos se había acercado a él. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Hay un Dios en los cielos. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y la visión que has tenido en tu cama. Y allí, pues, empieza a contar. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría. ¿Ve la humildad, la sencillez? No porque yo estudié en el instituto tal, en la universidad teológica, en el tal cosa, porque yo tengo más conocimiento, porque tengo muchos años en el Evangelio, tengo 50 años en el Evangelio, no porque yo tenga esto, sino porque a Dios le place, porque a Dios le agrada un corazón humilde y sencillo, porque Dios le gusta a aquellos que deciden agradarlo a Él, que a pesar de sus insuficiencias y sus pasiones humanas, su condición humana natural, buscan que su normalidad sea estar en la presencia del Señor, que su normalidad sea estar buscando agradarlo en todo tiempo. Eso es. Él dijo, no porque en mí haya más sabiduría, no. Es que no tenemos sabiduría. La sabiduría de Ana Victoria no es suficiente para interpretar un sueño o para menos revelar un sueño que otro haya tenido. A mí no hay nada. A veces vienen hermanos y me piden una interpretación del sueño y algunas veces Dios me la da, otras veces no. En este caso, ¿verdad? Nos encontramos con este hombre que dice lo siguiente. No es que en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. No estaba hablando ni siquiera de todos los sabios que estaban allá, sino de todos los vivientes de la tierra, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Fíjense que Dios también tiene cuidado de los que no conocen a Dios. Y Él tiene plan de salvación para hombres, mujeres, reyes, presidentes, personas de autoridad que tratan de buscar la verdad. Ahí nosotros nos encontramos en un país lleno del dominio de hechiceros, de brujos, de magos, satanistas, babalaos, que se creen saber todos los designios. Y de hecho dan las recomendaciones a las autoridades que están en Venezuela y a las que buscan tener el poder en Venezuela, porque no se crean. He visto en algunos grupos cristianos y algunas personas que yo consideraba pastor y profeta enviando videos de María Corina o videos a favor del otro. Y eso
ese pueblo que ya no se puede llamar pueblo de Dios. Porque un pueblo de Dios está consciente, como estaba consciente Daniel. Hoy tenemos que pararnos firmes y mantener nuestro corazón como lo mantuvo Daniel, procurando no contaminarnos. Y no nos podemos contaminar con la comida, el alimento que mandan por TikTok e Instagram, por las diferentes redes sociales y aún por el WhatsApp que nos los meten ahí en el grupo de la familia, en el grupo del otro. No podemos alimentarnos de eso. El alimento nuestro es la palabra de Dios, que hace que nuestra fe crezca, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Oremos. Santo Padre Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, Señor, porque es posible que muchos de nosotros nos hayamos contaminado con las comidas, Señor, del Rey, con las comidas, Señor, dedicadas a otros dioses. Y no estoy hablando del alimento que comemos para cubrir nuestras necesidades fisiológicas, sino esos alimentos, Señor, que están en las redes sociales, que van alimentando nuestra alma y nuestro espíritu cada día. Y nos hace débiles en la fe. Y nos hace débiles, Señor. Y nos cuenta incluso con el montón. Mira, Señor, como Daniel guardó su corazón en lo secreto. Delante de ti, Señor. Y en el momento, Señor, de la prueba de fe, aún a costa de su vida, él creyó. Y su vida, Señor, fue guardada y salvada, no solamente la de él, sino de todos los que igual con él confiaron, Señor, de sus 4 amigos. Mira, oh Dios, a tu pueblo y a tu remanente. Míranos ahora, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos íntegros, Señor, guardados. No estar alimentándonos con tanta comida, Señor, dedicada a los dioses. De todos esos alimentos, Señor, dedicados a sus dioses. Y que nosotros podamos, Señor, comer esa comida que es buena para nuestra alma y nuestro espíritu. Y además sustenta incluso nuestro cuerpo. En este tiempo, Señor, oramos para que cuando sean los momentos de prueba, aún de muerte, nuestra fe sea inquebrantable. Sabemos, Señor, que tú das la revelación. Tú eres el Dios de la sabiduría. Ahora tu espíritu sea revelándoles a ellos los secretos. Sea revelándole a ellos los secretos. Señor, que ellos puedan ver, oh Dios, todo con claridad. Todos los secretos que se mueven, Señor, en los diferentes entes de poder, tanto del oficialismo como de la oposición. Usted le puede revelar los secretos de lo que está afectando a su familia, de lo que está afectando a la iglesia, que haya ese espíritu revelador en ellos y ese espíritu de sabiduría para actuar. Oh Santo Cristo, y no les he revelado yo, y no les he hablado yo. Muchos de ustedes han tenido confirmación de palabras que yo le he dado a mis siervos los profetas. Es un número grandísimo. De los que se preparan para tomar la tierra. Yo comanda fe. Jacobé 16. ¿De quién? Y la alianza con España. Se está
manejando, amén, en lo secreto, porque también España prepara sus tropas. ¿Y dónde están los míos? El decreto se está preparando. Solo falta la firma. Gomanda Saulo para venir contra mi pueblo. Pero yo no comando fe. Waterhouse. Yo estoy con los que en lo secreto conmigo están. Yo llamado sudo verás. Que yo soy su Dios. Que yo soy su amigo, su razón y su motivo. Amén. ¿Los dejaré yo? No, no los dejaré. Amanda de Comanaus y de Comandeu de Cos. De mien de vía de fe. Anaosa. Y de Guviro Mandasa. Y la que se hace pasar por diosa de Venezuela. Demanda sangre y más sangre y más sangre y más sangre para sostenerlo en el poder. Y la misma diosa demanda más sangre y más sangre y más sangre para entregarle el poder. Pobres incautos. Yo comando sudo veimiando sos. Confían. Amén de sí. Yo les digo sus en el Dios de la muerte. Amén de sí que da muerte. Muerte, muerte, muerte. Yo comando follo te de fi de sí. Amén de walks. En de copies. Y over. Y ambos serán estafados. Pero mi pueblo sabe a quién clamar, sabe quién es su Dios y sabe en quién confiar. ¿Defraudaré yo a mi pueblo? ¿Defraudaré a aquel que me invoca? No. Yo de qué. Yo soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Bien, amados hermanos, seguimos en este tiempo de estos ayunos, una vez más preparándonos para que el Señor sea fortaleciendo nuestro corazón, nuestra fe, cada día nuestra confianza en Él. En el nombre de Jesús, sea el Señor bendiciendo sus vidas y seguimos en este tiempo de ayuno.